Cuando realizamos la conversión de GEFINCAS Fox a GEFINCAS Net, si somos usuarios de vertical, tenemos que tener en cuenta una serie de cuestiones. La primera de ellas será tener en cuenta que tenemos un tratamiento diferente respecto a los conceptos que emitimos en los recibos. Si nos fijamos, ahora tenemos la funcionalidad grupos de conceptos y mantenimientos de conceptos. Los grupos de conceptos es una funcionalidad que se ha creado nueva para que todos los conceptos que creemos y usemos se ubiquen en su apartado correspondiente, de forma que, por ejemplo, si son conceptos de renta, el sistema automáticamente, si lo identificamos a nivel propietario, que son esos conceptos para la renta, a la hora de las revisiones de renta los identificará. Si os fijáis, están ahí los grupos de conceptos, en el mantenimiento de conceptos sería donde los ubicaríamos, cada uno de los conceptos que creamos en los diferentes grupos, y a nivel propietario lo que tendríamos que hacer es definir cuáles vamos a usar ubicados en cada uno de esos grupos, para que el sistema automáticamente los identifique. La siguiente cuestión será el saber que en la versión Fox, si recordáis, nosotros a la hora de un inquilino dejar a la vivienda, teníamos que dar de baja esa propiedad y crear una nueva. En la versión net esto ya no es necesario, lo cual nos va a ser muy útil para no crear una carga de información muy alta de propiedades dadas de baja como nos pasaba antiguamente. Si nos fijamos, cuando accedemos a cualquier inquilino o a cualquier propiedad, porque en este caso daríamos importancia a la propiedad más que al inquilino en ese sentido, tenemos por un lado la funcionalidad desocupada, que nos permite vaciar la propiedad en cuestión. Esto lo que hace es que la vivienda sigue existiendo, pero ya sin persona en ella. Y cuando nosotros tengamos que ubicarla con un nuevo inquilino, la funcionalidad que tenemos es nuevo inquilino para rellenar los datos correspondientes a esa persona. Rellenando todos los datos, directamente lo que haríamos es mantener la propiedad introduciendo los datos de nuevo inquilino. La siguiente funcionalidad donde se ha ampliado información es en la figura del contrato. Si nos fijamos, en la figura del contrato, si queremos imprimir la plantilla con el programa, como podíamos hacer igualmente en la versión Fox, ahora tenemos muchos más campos para rellenar, como son los datos de fianza, cláusulas extra, datos de fiadores, etcétera, para que directamente la plantilla sea mucho más amplia y completa y no tengamos que rellenar esa información por fuera, sino que directamente estos campos se incluirían a la figura del contrato y lo tendríamos para controlar esa información en el sistema. Por último, es importante tener en cuenta como diferencias o añadidos que se han hecho a la versión net, aunque haya cambiado visualmente la herramienta, veis que más o menos la funcionalidad es equivalente, estamos hablando de que la cultura de GEFINCAS eso no ha cambiado, lógicamente. Vamos a ver otra novedad, otra cuestión importante a tener en cuenta que son los anticipos en las liquidaciones. Me explico. El proceso de liquidaciones en sí mismo es igual como existía antes, a la hora de calcular la liquidación, poderla cerrar y poder sacar los informes correspondientes y hacer los pagos y su contabilización. Pero se ha incluido una funcionalidad como son los anticipos de liquidación que tenemos en este apartado. Inicialmente, lo que tendríamos que hacer sería configurar en el proceso cómo vamos a querer tratarlos a nivel propietario. En este propietario podemos decidir si va a tener anticipos o no, si va a tener un importe fijo o va a ser variable y el sistema con el que lo vamos a contabilizar. Y luego el proceso del anticipo directamente lo gestionaríamos antes del propio proceso de la liquidación para que se tenga en cuenta la liquidación que se le ha hecho a un propietario, la liquidación en sí misma, de forma que descontara de la liquidación dicho anticipo. Igualmente comentaros que como procesos estándares el proceso de revisiones de renta lo tenemos en este apartado que visualmente se podría decir que es más atractivo, más agradable, aunque operativamente tenemos que ser conscientes de que existe la misma funcionalidad a la hora de las revisiones de renta que seleccionemos van a pasar por una serie de fases desde pendientes seleccionadas hasta actualizados. Por último, añadir que si nos encontramos con que somos usuarios de horizontal y vertical y una propiedad que gestionamos de un cliente nuestro de vertical pertenece a una comunidad que gestionamos en horizontal, podemos realizar su vinculación, es decir, si accedemos al módulo de horizontal y accedemos a la propiedad en cuestión que pertenece a un propietario nuestro de vertical, la forma de pago que tendríamos que identificar sería forma de pago por vinculación, como vemos en este check, de forma que el sistema en la liquidación lo tendría en cuenta para incluirlo en los gastos de la liquidación y no girarlo de forma independiente o hacer un tratamiento totalmente independiente cuando es un propietario que es cliente nuestro en la gestión de vertical.